Estamos con la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez para conversar de este y otros temas. Buenas noches, Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches a ambas, buenas noches a todas las personas que nos siguen. Cuéntanos, ¿cómo has visto esta sesión atropellada de una comisión que no sabe si va a ser investigadora o no va a ser investigadora, y el debido proceso dónde está? A ver, para quienes nos sigan, en los procedimientos previos, que es el antecedente por el que nos tendríamos que guiar, lo que se ha hecho es darle a la Comisión de Justicia el encargo de hacer lo que nosotros llamaríamos una instrucción, que es una investigación. Emiten un informe con una propuesta de lo que podría ser el pronunciamiento del Pleno, y el Pleno lo considera y, escuchando nuevamente a las personas, procede a votar. Entonces, eso supone que en este procedimiento, y tanto en el Pleno, o sea, en ambos espacios, tanto en la Comisión de Justicia como en el Pleno, uno tiene que resguardar todas las garantías del debido procedimiento, porque lo que tú estás haciendo es encargarle a una comisión del Congreso que actúe como órgano básicamente de instrucción de la investigación. Eso es básicamente lo que pasó en el caso del señor Anaya en el 2010 y en el caso de los ex consejeros del CNM en el 2018. Hay que decir que los procedimientos fueron muy rápidos, de semanas en ambos casos, pero en ambos se invitó a las personas y a sus defensas para que hicieran una intervención, y sobre eso fue un insumo para la elaboración de los informes de la comisión, ¿no? Del informe de la comisión con todos, digamos, los cargos. Eso es, digamos, lo mínimo que un procedimiento de esa naturaleza tiene que tener. Eso ya es el derecho a ser escuchado, es el mínimo de mínimos de un debido procedimiento. Entonces, que eso no esté, digamos, esclarecido es como, yo creo que bastante serio para algunas o algunos integrantes, ¿no? Eso quiere decir, Beatriz, de que se está tomando las cosas no con un carácter legal, porque vamos, la Junta Nacional de Justicia es un órgano con muchísima responsabilidad en materia de designación de fiscales y jueces en nuestro país. O sea, pero ¿quiénes son los que los interpelan? Un órgano, una institución, una instancia que tampoco se encuentra a nivel jerárquico, a nivel legal, en materia de especialidad en estos casos. Claro, se antepone la parte política que la parte jurídica, que la parte constitucional. Entonces, como que por ahí pasa por un desequilibrio. Yo creo que lo que has dicho, Nelly, es bien interesante, justamente para que quienes nos siguen a través de Nativa un poco tengan claro cuál es el sentido de que en la Constitución que tenemos se le haya encargado a un órgano político la remoción por supuestos de causa grave. Eso significa que, como es un órgano político el que va a decidir, y usualmente los órganos políticos no atienden argumentaciones racionales, sino que se guían usualmente por la fuerza de los votos, los procedimientos que están así previstos tienen que ser procedimientos sumamente excepcionales, en supuestos en los que tú tienes claramente establecido que las personas son inidóneas para continuar en el cargo. Está permitida hacer remoción de personas en cargos de alta magistratura, como por ejemplo la Junta o lo que fue el Consejo, cuando una persona ha cometido alguna situación que te parece clara, que hace insostenible su permanencia. Sí, lo hemos hecho con el señor Anaya, lo hemos hecho con todo el Pleno del Consejo en la época de los CNM audios, inclusive con quienes no tenían audios, lo hemos hecho porque nos parecía que todo el colegiado ya no debía permanecer y que toda institución debía pasar por un proceso de reformulación. Pero justamente si un órgano político va a decidir ese procedimiento, lo ideal es que el procedimiento solamente se active de una forma muy restrictiva en supuestos que sean altamente incontrovertidos. Y creo que eso es lo que estamos discutiendo hoy día, que no tenemos un supuesto que sea así de claro. Estamos discutiendo por algunas eventuales causales que son claramente opinables, debatibles. Alguna persona te podría decir que sí está de acuerdo, otras que no, pero no hay ningún supuesto que sea claramente reprochable, que es lo que toda la jurisprudencia nacional e internacional te pide
cuando vas a tomar una decisión de esta envergadura y más a cargo, como te has dicho, Nélida, de un órgano político. Una de las cosas que no está haciendo esta comisión es explicar lo que acabas de decir, una causal grave, porque no hay un procedimiento para remover la Junta Nacional de Justicia. Y otro de los argumentos que repite el señor Muñante, que lo tenemos ahí en pantalla casi como el presidente de la comisión no nombrado, es que la Junta Nacional de Justicia no es un poder del Estado, la Junta Nacional de Justicia no quiere ser investigada. ¿Cómo se le explica a los peruanos qué es la Junta Nacional de Justicia y por qué es necesario que sea un poder separado, digamos, de todos los demás poderes por el cargo que tiene? A ver, yo creo que es importante mencionar que en nuestra Constitución no tienes que ser el Poder Judicial, el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo para tener la máxima protección constitucional. O sea, en el diseño de la Constitución del 93 hay varios organismos que nosotros denominamos en la Constitución organismos constitucionales autónomos que tienen la máxima protección por algunas decisiones que se han ido tomando en nuestra historia y les hemos querido dar el máximo resguardo. Doy un ejemplo para quienes nos siguen en Nativa. El Banco Central de Reserva. Creo que todas y todos sabemos los desastres que han habido en la economía de nuestro país por la volatilidad que ha habido para tomar decisiones en política monetaria. Entonces, por eso, el directorio del Banco Central de Reserva, la forma de remoción de las personas que están en el Banco Central de Reserva, tiene una serie de garantías. ¿Lo puede hacer el Congreso? Sí. De hecho, el Congreso puede remover a las personas que forman el directorio del Banco Central de Reserva por falta grave. Ahí no dice causa grave, dice falta grave. Es como una redacción muy parecida. Pero la idea es que le das la máxima protección. ¿Podrían salir? Sí, pero tienen que ser en supuestos absolutamente excepcionales. Pensemos en el Tribunal Constitucional. Ya, no es un poder del Estado, no es el Poder Judicial, claramente, ya, pero es el máximo órgano de justicia constitucional, es un órgano constitucionalmente autónomo. ¿Podrían tener responsabilidad las personas que integran el Pleno del Tribunal Constitucional? Sí, pero su responsabilidad está sujeta a un régimen sumamente excepcional porque es un órgano constitucionalmente autónomo el que da mayor respuesta al nivel de la justicia constitucional. De ese nivel es la Junta Nacional de Justicia por la trascendencia de sus decisiones, que son nombrar todas las juezas, jueces y fiscales del país y ratificar su mandato, y nombrar la jefatura de la OMPE, que ve los procesos electorales, nombrar la jefatura del RENIEC, que maneja nuestra documentación, el padrón electoral, y las autoridades de control, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, es decir, la Fiscalía. Por ese poder es que le damos una protección constitucional del máximo nivel. Entonces no tienes que ser el Poder Ejecutivo, no tienes que ser el Poder Legislativo para que a una entidad constitucional se le dé la máxima protección en el sentido de que su colegiado no puede ser removido sin más porque sí, sino que buscas que el Congreso ejerza su facultad de forma muy excepcional y siempre con garantías de racionalidad, que es lo que no estamos viendo, al menos muchos y muchas ahora, ¿no? Finalmente, Beatriz, este tema del cual estamos poniendo en análisis, ¿pone en riesgo el sistema jurisdiccional en el país? Es decir, prácticamente se está tomando al toro por las astas, pero de una manera equivocada, una manera en la que se pone una fragilidad del sistema jurisdiccional en nuestro país. El problema, yo creo que, siguiendo un poco lo que tú dices, Nélida, es que ahorita están en juego las investigaciones que hay a jueces y fiscales supremas, que es algo que directamente ve la Junta. Entonces, eso está en curso y estaría quedando, digamos, así como tambaleado o afectado por toda esta investigación que se está armando. Creo yo desde una, digamos, óptica no infundada o no lo suficientemente argumentada. Además, si el colegiado se parte, se interrumpe, se afecta, eso compromete la supervisión de la labor fiscal y judicial a nivel nacional y eso comprometerá el próximo proceso electoral, porque comprometerá el nombramiento de la nueva jefatura de la OMPE y la nueva jefatura del RENIEC.
que es también una de las cosas que es más importantes dentro de la democracia entendida en un sentido muy formal, es decir, que nuestros procesos electorales sean confiables, depende que las instituciones del sistema electoral tengan jefaturas medianamente independientes y confiables, ¿no? Entonces, si hasta ahora no ha habido, más allá de las críticas que se les han hecho, indicios de que haya habido fallos parciales, entonces eso tendría que permanecer, y estas jugadas parece que tienen que ver con algún intento de desestabilizar eso, ¿no? Y creo que por eso es que ha habido esta preocupación nacional e internacional. Te pido que nos acompañes a escuchar lo que ha dicho la presidenta Dina Boluarte sobre la Junta Nacional de Justicia en Nueva York. Conforme su autonomía deba de investigar algunos casos, es correcto que lo haga, y nosotros desde el Ejecutivo seremos amplios en brindarle todas las facilidades del caso. Respecto de la Junta Nacional de Justicia, creo que debemos de saber nosotros colocar en el tiempo exacto el tema del equilibrio de poderes. Y eso significa no solamente el equilibrio de poderes entre el poder legislativo y el ejecutivo, sino en el resto de instituciones que se enmarca dentro de este equilibrio de poderes. ¿Usted está de acuerdo, Presidenta, con esta investigación? Mire, yo creo de que nadie está excepto a que lo investiguen. ¿Ya? Si a la Presidenta de la República lo investigan, pues a los ministros, o sea, es correcto que nos investiguen. ¿Pero hay causa para investigar? A ver, hay causas para investigar, dice usted. A veces de las noticias crímenes que ustedes, alguna prensa lo saca, la Fiscalía toma para abre investigación. Pero no es que la prensa lo saque, es lo que pasa en el Perú. ¿Se le insiste sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia? Es lo que estoy diciendo, señorita de Canal N. Entonces, de esas noticias que salen, ¿no es cierto? La Fiscalía toma la investigación preliminar y es correcto que corra su curso dentro del debido proceso. ¿Alguien tiene que impedir eso? No, nadie tiene corona. Entonces, que se investigue, que se respete el debido proceso, que se llegue a la verdad, y lo que tenga que resultar dentro del marco jurídico, eso es lo que nosotros respetamos. Fiscalía. ¿Qué opinas, Beatriz? Me parece simpático, por decir algo, el cambio de posición, ¿no? Porque cuando la presidenta estaba en procedimiento político del Congreso, este Congreso, un año atrás, por las acusaciones que ella tenía en el Club Apurímac, ella no confiaba en las garantías que daba este Congreso y se permitió pedir la supervisión internacional a través de una acción cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente porque cuestionaba la imparcialidad que tenía este Congreso y las motivaciones del órgano político, a pesar de que ella estaba en un procedimiento político, porque nadie cuestiona que el órgano político tiene competencia para procedimientos políticos, pero tú puedes tener competencia y ejercerla mal. Entonces, cuando estaban ejerciendo la competencia frente a ella puso, como ha puesto de relieve Hildebrand en sus 13 este fin de semana, puso una acción para denunciar que esa competencia se estaba usando mal y ella consideraba que no había la suficiente imparcialidad frente a su caso, pero ahora más bien, un año después, ya en otra posición y con otro equilibrio de fuerzas, nuestra presidenta lo que señala más bien es que se investigue y que cada quien ejerce sus competencias y que más o menos manifiesta una gran confianza en la independencia congresal, ¿no? Ninguna sospecha en el carácter de las fuerzas políticas y la posibilidad de que la decisión no sea lo más idónea posible. Esa sospecha que tenía un año atrás ha desaparecido. O sea, lo que hay que recordar a la gente que está señalando que esta es una pelea entre, digamos, es un lío que no le compete a nadie, es que la presidenta Dina Boluarte, el actual primer ministro Alberto Otárola, que era su abogado, fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a meter una acción cautelar porque consideraban que el Congreso iba a actuar contra sus derechos. ¿Eso es lo que estás diciendo, Beatriz? Sí, tal cual. Entonces, lo que mostraban es que consideraban que el Congreso, a pesar de ser un órgano político que a ella le estaba haciendo un procedimiento político, no iba a tener la imparcialidad debida. Es decir, no iba a llevar el procedimiento de la misma manera, y consideraba ella que mediante un juicio político para el que tenían competencia
por la fuerza de los votos y sin ninguna racionalidad, eso fue lo que ella sostuvo, se querían hacer del poder en contra del resultado electoral. Es decir, ella tenía una gran desconfianza en la imparcialidad del órgano congresal. Lo que me llama la atención es que un año después, más bien ahorita acabas de declarar en las Naciones Unidas a nuestra prensa que tiene una gran confianza y que todo el mundo se ha investigado y que quien no la debe no la teme, ¿no? Más o menos eso es lo que ha dicho. Entonces, más bien estas suspicacias que tienen las personas a nivel nacional y los órganos internacionales de Naciones Unidas a donde ella ha ido y los otros países cuyos representantes se está encontrando en cómo esto afecta el equilibrio de poderes, todas esas sospechas y suspicacias que los demás tienen, ahora ella, que las tenía hace un año, las ha perdido, ¿no? Claro, porque en política, Beatriz, no hay puntadas sin hilo. Lo dice tan abiertamente que quien sea de otro país que la escuche a la presidenta podría confiar, pero uno que está en el país, conoce todo lo que ha pasado, tiene todos los antecedentes, pues tiene otra concepción. Claro, la Fiscalía le ha iniciado un proceso a la presidenta por el tema de las muertes en el conflicto aquí en el país, pero la pregunta del millón es, ¿cómo van estas investigaciones? ¿Cómo está el avance de las investigaciones? ¿Cuánto de ellos se está investigando? ¿Qué evidencias se tiene? Las evidencias lo hemos mostrado los medios de comunicación, los periodistas a través de informes, de reportajes, de qué es lo que ha sucedido, tanto con las Fuerzas Armadas, la población, el enfrentamiento y el resultado funesto para el país. ¿Cuánto de esto ha trabajado la Fiscalía? ¿Qué cosa ha evidenciado? Entonces, todo lo que se ha venido investigando hasta el momento no pesa nada en contra de la presidenta Dina Boluarte. Y como cada vez que se le convoca a la presidenta Boluarte, lo que hace es sentarse a tomar un café con la fiscal de la Nación y hablar de otras cosas, creo, y menos del proceso en la cual tendría que responder abiertamente la presidenta Boluarte. Yo lo que diría frente a lo que tú comentas, Nélida, es que parte, digamos, de las suspicacias que hay frente a esta arremetida contra la Junta Nacional de Justicia, porque claramente son suspicacias, o sea, es una desconfianza en cómo el Congreso va a llevar el procedimiento, es que parte del procedimiento que tiene ahorita en curso la Junta Nacional de Justicia más picoso son los procedimientos contra la fiscal de la Nación, ¿no? O sea, tiene muchos expedientes la Junta Nacional de Justicia, pero los más importantes, mediáticamente hablando, son los expedientes contra la fiscal de la Nación. Entonces, se sospecha que hay una suerte, ¿no?, de arreglo, por lo cual la fiscal de la Nación guardaría cierta afinidad más bien con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, y entonces no denuncia, o las denuncias contra ciertos congresistas no corren al ritmo en el que deberían correr, o por ejemplo si hay que apelar la prescripción del presidente del Congreso, el congresista Alejandro Soto, la Fiscalía no la apela, o si hay que avanzar un poquito más rápido las investigaciones contra el premier o la presidenta, no avanzan tan rápido y entonces se cambia la competencia de la Fiscalía de las regiones a Lima, y entonces hay la sospecha más bien de que parte de este encono contra la Junta tiene que ver también con cómo la Junta está ejerciendo su potestad disciplinaria contra la Fiscalía de la Nación, que ahora más bien, mientras tuvo un rol más bien de fiscalización contra el presidente Castillo y sus ya, digamos, denunciados visos de corrupción, ahora más bien parece tener una afinidad con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, eso también hace dudar de la imparcialidad de este procedimiento. Estamos llegando a la madre del cordero, la fiscal Patricia Benavides, que tiene varias denuncias en la Junta Nacional de Justicia y que no quiere ser investigada, pero a su vez ella, digamos, ya no son suspicacias, maneja varias investigaciones, como por ejemplo la investigación más conocida, digamos, de Perú Libre, que es Alejandro Gonza, que está involucrado en los ascensos policiales con pagos de dinero bastante probados, y que si la fiscal de la Nación se decide, podría desaforarlo y hacer que él esté en la cárcel en menos de 30 días. Y por eso que se dice que Alejandro Gonza está parte, digamos, es parte de estos, de la arremetida de los congresistas contra la Junta Nacional de Justicia, pero tenemos a Alejandro Soto y tenemos también a varios niños que, según María del Carmen Alba, les dice, ustedes tranquilos porque Patricia Benavides nos lo va a tocar. Entonces aquí el rol, no sé si me parece que se repite el rol de otra fiscal en los 90, ¿no? De cómo era cuando todo estaba, digamos,
todos eran amigos. Y eso, ¿qué dice de nuestra endeble democracia, Beatriz? Yo creo que parte de las suspicacias que hay justamente es por los intereses posibles que podrían estar comprometidos acá, ¿no? Como nada de esto se hace explícitamente, uno lo que tiene son esos, suspicacias y sospechas de parte de una ciudadanía activa, digamos, en una democracia, ¿no? Hay quienes tienen más confianza en el procedimiento congresal y hay quienes tienen más desconfianza. Entonces, dentro de quienes tienen más desconfianza y quienes sospechan un poco de estas movidas y quienes creen que no hay coincidencias, digamos, ven el tiempo, el timing y dicen, bueno, no parece ser tan casual que la prescripción del presidente se dio porque la Fiscalía no apeló y porque ciertos procedimientos fiscales no corren al ritmo debido, y entonces parece que podría haber un cierto canje de intereses entre legislativo, fiscalía, ejecutivo, y eso puede estar detrás de esta reticencia ahora de la presidenta de pronunciarse tan enérgicamente como cuando ella, digamos, se trataba de defenderse a sí misma hace un año, o del legislativo más bien de tratar de forzar, desde lo que yo he opinado ya hace varios días, una causa grave contra la Junta Nacional de Justicia, cuando esta Junta Nacional de Justicia, con la que uno puede discrepar, yo de hecho tampoco estoy de acuerdo con todas sus decisiones, se va a ir en enero del 2025, es decir, menos de un año y medio le queda, ¿no? Entonces este afán por hacer que se vayan más rápido de lo que tocaría en su mandato, creo que a muchas personas, yo me incluyo allí, nos hace sospechar de por qué hay este apuro por tratar de forzar lo jurídico en un mecanismo de evaluación política para que esto se dé, y eso te puede llamar a sospechas sobre los intereses que están detrás, ¿no? Sí, hay mucho por investigar, por seguir analizando en este tema. Beatriz, te agradecemos, muy gentil con nosotros aquí en Nativa Fondo.